Bien, hoy estamos ya listos para iniciar el primer ejercicio espiritual que nos va a llevar a un nivel mayor en nuestra búsqueda justamente y en nuestro crecimiento espiritual. Así que voy de inmediato a compartirles la pantalla y este tema va a ser básicamente qué es el ayuno y cuáles son los tipos de ayuno. Y pues vamos a tratar de ubicar de alguna manera dentro de lo que dice la Escritura qué es lo que le agrada a Dios del ayuno y qué es lo que no le agrada a Dios del ayuno. Ese va a ser el objetivo de esta primera lección. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos aquí. Lo tienen allí, ¿sí? Isaías. Ahí le puse 2 versículos. ¿Lo pueden leer o le pongo solo uno? En su pantalla lo pueden leer. ¿Se alcanza a leer o está muy pequeñito? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, ¿Ah? yo lo solé. Ok, perfecto. Si lo alcanzas a leer, está muy bien. Bueno, mira lo que sucede aquí. Vamos entonces directamente a ir leyendo, ¿vale? Ajá. Bueno, no, vamos a ponérselo en uno, ¿vale? Vamos a ponerlo de uno. Ajá. Ajá. Ahí está. Bueno, miren lo que esto lo está recibiendo Isaías. Esto estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Porque Dios siempre ha tenido un plan desde el principio. Eso es algo que tenemos que saber ya de antemano. Si quieren, muteen sus micrófonos allí para que no me esté haciendo ruido. Mutéenlos, por favor, y ya cuando les diga, pues los abrimos para que lo que hablamos, ¿vale? Entonces, o sea, para que hagan sus preguntas y eso. Entonces, mira lo que está sucediendo aquí. Dios siempre ha tenido un plan. Dios, antes de que nosotros viniéramos a este mundo físico, ya Dios desde la eternidad, dice la Biblia, que ha tenido los diseños y nos ha dado los diseños. De hecho, la Biblia, con todo lo que ha ocurrido a lo largo de la humanidad, la Biblia en este tiempo, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que la Biblia nos dice que debemos volver a las sendas antiguas. Eso quiere decir que todo estaba en el principio y todo está en el principio, y así como funcionaba en el principio, va a funcionar porque hay un plano que digamos que es el plano natural, pero Dios no se mueve por ese plano natural. Dios se mueve por su eternidad, por lo que Él es. ¿Ves? No podemos encajar a Dios o meter más bien a Dios en una caja, porque Él es eterno, es el creador omnipotente, es el omnisciente, es el omnipresente, Él está en todo lugar. Es más, la Biblia enseña de que Dios hizo los cielos y la tierra y pareciera que Él habitara en los cielos, pero no es así, porque antes de que los cielos fueran hechos, ya Él era. Por lo tanto, Dios tuvo que haber hecho los cielos desde fuera de los cielos. ¿Se entiende eso? Usted me afirma así con la cabeza si sí o si no, ¿vale? Entonces Dios no está limitado ni siquiera por el mismo cielo. Ese es el punto al que lo quiero llevar, ¿vale? Dios no tiene ningún tipo de limitación y Él ya hizo los diseños están establecidos. Solamente que hay diseños que podemos entender en el plano natural y hay diseños que podemos recibir por revelación en el plano espiritual. Solamente, exclusivamente. Entonces Isaías en el Antiguo Testamento, un hombre que tenía un oído, de hecho yo creo que de los profetas, pues si no el primero, si quizás el segundo, entre Samuel e Isaías, tenían un oído súper afinado, un oído agudizado para poder escuchar la voz de Dios. Y este profeta del Antiguo Testamento está escuchando esto que Dios le está dando, ¿no? Y dice, el verdadero ayuno clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Empieza hablando de un verdadero ayuno, pero dice que había que clamar a voz en cuello, es decir, gritar. Y cuando tú ves eso solamente nada más de entrada,
ya tú te das cuenta que no estamos hablando de un volumen de voz natural. Es decir, es un volumen más alto, más agudo. Por lo tanto, ahí no está hablando en realidad de un ayuno natural, aunque es lo que se pudiera ver en principio. Y como vamos a hablar primero de lo natural, pues entonces vamos a irlo entendiendo de esa manera. Pero ya tienes que irte proyectando a que esto que está hablándose aquí, está hablando de que la voz debe estar por encima, y si lo podemos ver por el espíritu, por encima nunca va a ser el mismo plano, ¿ok? Si yo te hablo así, pues estoy hablando como de tú a tú en este plano. Pero si te grito es porque tengo que ir a un plano mayor. Debo subir mi volumen o agudizar mi voz para que puedas escuchar de repente tratándose de una distancia, por así decirlo, ¿no? Bueno, eso es el mundo espiritual. Espero explicarme, pero ahí vamos. Él dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a los ángeles, mi rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Escucha, esta gente, según lo que vamos viendo aquí, están igual que nosotros. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Pero Dios le está hablando al profeta Isaías, hey, hay algo aquí, y es que hay que anunciarles a ellos que hay una rebelión en ellos. Hay un pecado, o esa casa tiene pecado. Vamos, ahí vamos bien. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Cómo ves ahí? ¿Ves a una gente que quiere o no quiere buscar a Dios? Por lo menos hasta aquí podemos decir que hasta cierto punto sí, aunque ellos lo que no saben es que hay una circunstancia que no les está permitiendo ese acercamiento a Dios. Y el mismo Dios lo dice en el primer versículo, y es que ellos tienen rebelión y en su casa hay pecado. Ahora, vamos a entender esto de la casa. Cuando Jesús dice, destruyan este templo y lo construiré en 3 días, se está refiriendo a este cuerpo. Esta casa tiene pecado. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos al verso 3, porque esto creo que lo vamos a leer por ahí como hasta el 11, 12 o el 16, por ahí creo. Bien, el verso 3 dice lo siguiente. A ver, ahí está. Bueno, puse 3 y 4 también, ahí se entiende también. Porque dicen, escucha, ¿por qué dicen? Es pregunta, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Es decir, ellos están diciendo, Dios, si ayunamos, ¿por qué no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos están diciendo esto, pero Dios le está diciendo en el primer versículo, es que hay rebelión y en su casa hay pecado. Y cuando tú ves este versículo te das cuenta de que lo que Dios está diciendo, tú piensas que es que cuando humillas tu alma, inmediatamente yo tengo que escucharte, pero te está saltando el hecho de que hay rebelión y que hay pecado en tu casa. No es que no me doy por entendido, es que hay algo que está estorbando para que te puedas acercar a mí. Después de la pregunta dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, anote ahora. Mira, el ayuno natural tiene un gran problema y es que en el ayuno natural nosotros vamos a estar combatiendo en lo natural y el alma natural o el hombre natural, como lo dice el verso, no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el alma natural se deja gobernar por el ego, no sabe doblegar su voluntad a las cosas de Dios. Se deja dominar por sus emociones y no sabe dejar bajo control sus emociones, bajo control del Espíritu Santo, sus emociones. Entonces lo que está diciendo aquí es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos. Estás haciendo un ayuno por ti, no por mí. Es tu ego el que te está llevando a hacer un ayuno.
Y es tan así que cuando estás ayunando, oprime a todos vuestros trabajadores. Es decir, no hay una acción que se pueda decir es espiritual. No hay un fruto que se pueda decir. Esto viene del espíritu. Por lo tanto, ¿cómo nos damos cuenta si este ayuno está o no está ayudando a mi crecimiento espiritual? Porque inmediatamente hay un fruto o hay una obra de la carne. Hay un fruto del espíritu o hay una obra de la carne. Por eso aquí, cuando ellos buscan sus propios gustos, están en el plano natural, inmediatamente lo que va a haber es una obra de la carne y oprimís a todos vuestros trabajadores. Si hubiese sido un fruto del espíritu, hubiese dicho, amas a todos tus trabajadores. Bendices a todos tus trabajadores. ¿Te das cuenta el lenguaje? Como Dios lo está usando. Entonces, seguimos en el siguiente verso. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Entonces, mira, en este verso anterior dice que para vuestro propio gusto, y ese propio gusto produce una obra de la carne. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Eso de contienda tiene que ver con la ira. La contienda normalmente se da por causa de la ira y eso es una emoción. Entonces aquí hay unas emociones que están descontroladas también y resulta que también da una obra de la carne, porque dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir, mira el resultado, para herir con el puño inicuamente. Y está haciendo ayuno. Y el Señor dice así. Entonces está viendo que aquí, en esta parte del ayuno, lo primero que el hombre tiene que combatir son su ego, o su voluntad. Él tiene que doblegar su voluntad a la de Dios y dejar que sea el espíritu que le domine. Y además tiene que poner bajo control del espíritu también sus emociones. No que las emociones, yo enseño que no es que las emociones sean del diablo. Las emociones no son del diablo. El diablo no ha hecho nada. Solo que las emociones que no están bajo el control de Dios no nos favorece, por decirlo suave. Bien, ahora Dios nos va a decir, no ayunéis como hoy, refiriéndose justamente a esto. No ayunéis por tu propio ego, sin doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios, porque entonces si no la doblegas a la voluntad de Dios, no estás haciendo un ayuno para Dios, estás haciendo un ayuno para ti. Y tampoco dejes tus emociones a rienda suelta. ¿Para qué? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces es como que en principio, más allá de que haya pecado en la casa o que haya rebelión, aún Dios nos está diciendo, bueno, pero si controlas tus emociones, pero si tu voluntad se doblega, tu ego, tu yo sale de esto, entonces, bueno, pues yo voy a escuchar tu voz. ¿Qué te parece eso? Maravilloso, ¿no? Genial. Vamos a seguir leyendo otro verso más en Isaías, que es el verso 5, que dice lo siguiente. El verso 5 y 6. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Te lo voy a decir con otra forma, a lo criollo y trayéndotelo a este tiempo. ¿Es ese el ayuno que yo escogí? Refiriéndose al anterior, ¿no? Al ayuno que ellos están haciendo de yo me aflijo, yo hago un ayuno para mí y ya, y oprimo y hago obras de la carne y todo, y mis emociones hacen lo que les da la gana y mi alma está totalmente haciendo lo suyo. Pareciera que Dios está diciendo así aquí que ese no fue el ayuno que él escogió, pero mira qué hermoso, empieza Dios ahora a hablar. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? O sea, es ese el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y ahora él identifica lo que debe hacer el ayuno. El ayuno
debe afligir tu alma, es decir, debe doblegar tu alma, y en el alma está las emociones, está la voluntad, pero además está la mente. Pero la mente no la vamos a tocar todavía. Vamos a ir con las emociones y esto. Que incline su cabeza como junco, es decir, que coloque su cabeza así como que si realmente se está inclinando delante de alguien, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Esto es una pregunta retórica de Dios hacia nosotros. O sea, ¿tú crees que porque tú inclinas tu cabeza, porque tú afliges tu alma, entre comillas, porque esa no es lo que Dios está diciendo realmente ahí, o porque haces una cama de silicio? Es decir, este ayuno, no, el ayuno que Dios escogió no está enfocado en tus acciones, en tus actos, en tus sacrificios. Y cuando digo en tus sacrificios me refiero también a los míos. Eso no está enfocado en eso. Eso no es lo que es agradable a Dios, este ayuno. Por eso tú ves que hay hombres tremendos, ¿verdad?, que ayunan y no pasa nada. No manifiestan poder, no manifiestan unción, no se sana a nadie cuando oran, o sea, nada. Y mira que hay gente que está 3, 7 días y un montón de días ayunando. Y luego que terminan de ayunar, hay pastores que dan esos testimonios, después que terminan de ayunar, van y pecan, como que si no hubiesen ayunado, porque es que no hizo nada ese ayuno, no lo hizo, porque no es el ayuno, como dice aquí, no es el ayuno que Dios escogió. Anota la pregunta, Luis, anótala ahí y ahorita la haces, ¿vale? Si la tienes. Mira el siguiente verso, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, es decir, mira lo que Dios va a decir ahora, lo que es el ayuno que Él escogió. Aquí es donde viene lo bueno. Ya sabes lo que no es el ayuno, ¿verdad que sí? Por lo menos no el que Dios escogió. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Está diciendo Dios, igualmente es una pregunta retórica de Dios hacia nosotros. Él está diciendo, ¿sabes? Te voy a decir en pocas palabras cuál es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que desates ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión y dejes libre, o dejes ir libre más bien, a los quebrantados y que rompas todo yugo. Cualquier cosa, y tú dirás, bueno, eso es de mí hacia otros. Probablemente sí, pero en principio Jesús dijo que para poder hacer esto, había que sacar la viga que estaba en el ojo. Cuando tú quieres ver la pajita que está en el otro, antes tienes que ver primero la tuya. Es decir, antes de ir a liberar a otro, antes de soltar las ligaduras de otros y la opresión de otros y los yugos de otros, tienes que ver los tuyos mismos y esos son los primeros por los que debes empezar. Entonces, en ese ayuno, una de las cosas que Dios dice, en el ayuno que agrada a Dios, Él dice, mira, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es lo básico? Hay que quitar las ligaduras que tiene. Y tú dirás, pero es que yo no conozco las ligaduras. Pero es que entonces, si tú estás haciendo el ayuno que tú escogiste, que el Señor escogió, perdón, entonces ahí justamente donde tú te doblegas y tú le dices, Señor, dime cuáles son las ligaduras de las que debo librarme. Señor, dime cuál es la opresión que me está atacando. Aún dentro del ayuno, escucha bien, Señor, ¿cuáles son las cosas de las que necesito ser libre? ¿Qué es lo que me está quebrantando? ¿Cuál es el yugo que no he roto? Tomando la palabra de Jesús, ¿no? De que si voy a hacer algo con otro, primero tengo que verme mi ojo a mí.
Si voy a ver la pajita del otro, primero tengo que empezar por casa, tengo que empezar por mí. Bien. De aquí voy a poner ahora de un versículo en un versículo para que se lea mejor. Bien, vamos a pasar al siguiente, que es el ayuno 50, el verso 57, ahí está, perfecto. Vuelve Dios a hacer otra pregunta. Ya vas tomando nota, ¿no? Del ayuno. Entonces, el ayuno no es solamente, como lo vimos en el verso anterior, o sea, no es para tu ego, no es para ti. El ayuno, si es para Dios, tiene que ser de esta manera, controlando tus emociones, doblegando tu ego y tu voluntad a Dios. Pero no es solamente eso, sino que cuando entres en ese ayuno, lo primero que vas a hacer es ver cuáles son tus ligaduras, vayan tomando nota, cuáles son tus ligaduras, cuál es la opresión que puede haber dentro de ti. Porque si tú estás en un ayuno y es el ayuno que Dios agrada, lo primero que va a hacer Dios es librarte de todas esas cosas, para que puedas estar libre, para que puedas estar suelto, libre de toda atadura. Entonces el mismo Dios ahora va a asumir la responsabilidad de mostrarte. Ahora sí, vas a ver, si lo haces así, en este ayuno, vas a ver lo que no has visto en 1, 2, 3, 5 días con el otro ayuno que acabamos de ver que no agrada a Dios. En un momentico nada más que empieces un ayuno y empieces con esta actitud delante de Dios. Entonces, esta pregunta del verso 7 es: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Y vamos a verlo ahora como Jesús nos los enseña. Jesús enseña que el pan, cuando vino el enemigo a tentarlo a Jesús, le dijo, si estás, Jesús con hambre, escucha, Jesús con hambre, el enemigo vino a tentarlo y le dijo que, pues que si él era el Hijo de Dios, que convirtiera esa piedra en pan, una piedra que había allí en pan. ¿No? Pues tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder para hacer eso. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, colocando el pan de manera simbólica, el pan natural, el pan que alimenta el cuerpo, es el pan natural. Mira que Dios siempre va a hablar, el Señor siempre nos va a hablar en esos dos planos, pero cuando veas a Jesús hablando, siempre va a darte un plano espiritual. O sea, Él siempre va a hablar cosas, Jesús siempre habla las cosas espirituales, solo que las habla en algunos casos por parábolas y en algunos casos en códigos, para que no cualquiera pueda entender aquello. Entonces el pan del que está hablando aquí es la palabra de Dios. El ayuno de Dios, el que Él le agrada, no es que comparta su palabra con aquel que está hambriento de ella. Y a los pobres errantes albergues en casa. Y en Malaquías dice que haya alimento en mi casa, refiriéndose exactamente a lo mismo, a la palabra. Si hay alimento en ti, si hay palabra en ti, tú vas a poder darle ese pan al hambriento y vas a poder albergar ¿cómo se dice? En ese lenguaje simbólico en el que está hablando Dios, justamente vas a tener reservas de alimentos para poder alimentarlos. Es decir, no es solamente que tengas una palabra al momento, tienes que tener reservas de esa palabra para poder alimentar a otros con la palabra de Dios. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. En pregunta. Ahí está hablando un poco también de que a veces hacemos cosas ya en el plano natural donde le decimos a cualquiera, no, Dios te bendiga. Y de repente aquella persona tiene hambre y tú tienes un pan y no se lo das. Ahí está hablando estoy tratando de llevar mi vida a un nivel espiritual, pero en lo natural no manifiesto absolutamente nada de lo espiritual. No doy una obra
o no doy un fruto que refleje eso. ¿Ves? Seguimos al siguiente versículo. Y después que ya se supone que tú has entendido esto, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Wow. Si tú haces este ayuno como le agrada al Señor, que ya vimos en principio, doblegar el ego, las emociones bajo el control, traer palabra a nuestra casa, a nuestra alma, traer alimento, tener reservas de esa palabra en nosotros, liberarnos nosotros primero y luego sí liberar a otros. ¿Cómo nos liberamos nosotros? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. Y Él nos puede recordar las cosas. Si hay algo que nosotros no conocemos, Él nos los da a conocer, aún lo que está oculto, dice la Biblia. Entonces, si hay algo que yo no conozco, el Espíritu Santo lo va a traer a mi mente y me lo va a revelar. Y ahí entonces yo voy a ver, wow, por eso es que es importante ese video anterior, que, bueno, el de la música, escucharlo, porque esa fue la intención de subirlo, para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo, en mi caso, me reveló cómo algo que estaba en mis generaciones anteriores, no fui algo que hice yo, que yo no tenía control de eso, pero que venía corriendo en mi sangre, porque las maldiciones corren por la sangre, las maldiciones generacionales. Y una vez que el Señor rompe eso, bueno, pues el ayuno es una herramienta, es una herramienta, aunque sea también una forma de ejercitarse espiritualmente, pero es una herramienta poderosa que Dios ha dado precisamente para que esos yugos se pudran, más que todo porque nosotros estamos en ese roce con el Espíritu Santo y es Él el que pudre los yugos y es Él que te libera y es el que te suelta, porque Él es el que sabe qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Entonces dice que cuando esto ocurra, cuando tú hagas ese ayuno así, va a nacer tu luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Y dice que también Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso hace anuncio, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación. Nuevamente este verso se refiere a Jesús. Es decir, que cuando tú hagas este ayuno a ti, entonces va a ser revelado el Hijo de Dios en tu vida. El Cristo va a ser revelado a tu vida. Dice, se dejará ver pronto. Por eso hay personas que entran en dimensiones. Y esto yo no lo he vivido yo mismo, pero pues he escuchado testimonios y sé que es verdad y que es real, de que Jesús mismo viene a donde tú estás y se sienta contigo. O se te aparece en un sueño. Algunos dicen, pero no le podía ver el rostro. Sí, pero resplandecía. Bueno, está hablando de eso. Es decir, que ahora la presencia de Cristo se hace real en tu vida. E irá tu justicia delante de ti, porque Él es el Rey justo. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Maravilloso esto. Hasta ahí. Tenemos más o menos lo que es el ayuno que agrada al Señor, pero mira lo que dice el verso 9, dice, entonces, ahí, mira cómo cambiaron la situación de los primeros versos, entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Cómo cambió ahora todo esto? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Oye, escucha esto, Dios mío, esto te tiene que reventar la cabeza. Dios, cuando tú hables, va a decir, heme aquí, como que si fuese cuando Él hablaba a los profetas prácticamente estaban listos para pararse firme. Cuando Dios le hablaba a los profetas tenían que decir, heme aquí, Señor. Pero mira cómo cambió esto, donde Dios mismo dice, hey, cuando tú haces lo que a mí me agrada, mi forma de honrarte es darte mi presencia misma. Heme aquí.
para ti. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y ahora sí, en este verso anota el yugo, el dedo amenazador, o sea, es decir, acusar a tu prójimo, porque esa es una característica del enemigo, acusar. Y el hablar vanidad, cosas que no tienen sentido, cuando puedes realmente hablar una palabra que puede liberar, que puede edificar, que puede hacer que una persona cambie su miseria por riquezas en gloria, por una decisión, por una determinación. Ese es el ayuno como Dios lo plantea. Bien. Entonces, esto es lo que decía Isaías, pero vámonos a Zacarías, capítulo 7, déjame buscarlo aquí. Zacarías, capítulo 7, vamos a ver otras cosillas del ayuno. Zacarías, capítulo 7. Yo he escuchado a muchas personas que han enseñado sobre el ayuno, pero no he visto que lo han enseñado así. ¿Ves? Así que esto es una bendición, tanto para mí, porque el solo hecho de enseñarla me está trayendo luz a mí también. Y es una bendición para ustedes, porque les aseguro que esto que están viendo aquí en este video no es muy, no lo encuentras por ahí así. ¿Ves? Entonces, ese capítulo 7 de Zacarías, vamos a buscar desde el verso 1, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa aquí. Están ahí, ¿no? A Amén. ver. Ok, déjame colocarlo aquí en el... Ya va, para poder irlo cambiando con el teléfono. Zacarías 7:1. Ahí estoy. Bien. Mira lo que dice. El ayuno que Dios reprueba. Vuelve a empezar con lo que a él no le agrada. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. Este es otro profeta. Otro profeta. A los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, eso está hablando de fechas judías, del almanaque judío, por decirlo así. Pero mira lo que dice el verso 2. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, con Regemmelech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Escucha, ¿tiene alguna relación el ayuno con implorar el favor de Jehová? Pues vamos a ver, ¿no? Antes él decía, ustedes me invocan y olvídate que yo no los voy a escuchar. Isaías, él está diciendo eso. Cuando ellos estaban ayunando, decía, no, pero es que tú no me oyes. Quiere decir que ellos usaban el ayuno como una llave para invocar a Jehová. Y aquí nos va a ir enfocando un poquito más a esto. Ajá. Vamos a ver qué dice el verso siguiente. Verso 3. Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, y a los profetas diciendo, escucha, esta gente que quieren invocar su nombre, implorar su favor, recurren a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová y a los profetas. Pero mira cómo les llegaban. Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Ay, Dios. Verso 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Hay una diferencia entre ayunar para ti
y una diferencia entre ayunar para Dios. Cuando tú ayunas para ti, no puedes acceder a la presencia de Dios, no puedes ni siquiera invocar el nombre y mucho menos implorar su favor. Pero si es el ayuno que le agrada a Dios, las cosas cambian. Vamos a este verso, Zacarías 7:6. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿Por qué Dios hace esta pregunta? Él les está diciendo, hey, el ayuno de ustedes es para ustedes mismos. Y cuando ustedes comen y beben, es para ustedes mismos. No hay ninguna diferencia. Ustedes están ayunando para su carne, no para mí. No hay diferencia. Da igual que comas o que bebas. Si tu actitud hacia Dios no es la correcta, puedes hacer un ayuno de 50 días si quieres o de 100 y no va a pasar absolutamente nada. Dios no va a contestar, Dios no va a aparecer, Jesús no se va a sentar al lado tuyo y no va a ocurrir absolutamente nada de lo que tú entonces en tu carnalidad piensas, y perdónenme, no le estoy hablando a ustedes así, estoy generalizando, ¿ok? En tu carnalidad piensas que Dios tiene que atender a tu carne y Dios no está obligado a atender a tu carne. De hecho, Él mismo lo dijo, Él no va a contender mi espíritu con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. Quiere decir que si hay algo con lo que Dios no se va a relacionar, es con tu carne. Verso 7. Bueno, lo podríamos dejar hasta el 6, pero bueno, vamos a leer este. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? O sea, es decir, ya Dios había dicho esto antes a otros profetas, a los profetas anteriores, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y el Cefela estaban también habitados. La desobediencia causa del cautiverio bueno, hasta ahí lo dejamos hasta ese. Es decir, la carne lo que causa es eso, desobediencia, y la desobediencia te lleva al cautiverio. No te libera, no te suelta, no te desliga de la carne. Es decir, sigues atado en la carne y sigues en lo carnal, en el plano natural, sin entender las cosas espirituales, sin entendimiento ninguno de eso. Entonces, tanto el profeta Isaías como el profeta Zacarías están de acuerdo en el Antiguo Testamento con relación a esto. Pero, ¿qué diría Jesús de estas cosas? Vamos a buscar Mateo 6. Déjame colocártelo aquí. Mateo 6. Mateo 6. 16, vamos a ir leyendo allí, al 16, al 18. Mateo 6, Mateo 6 al 16, perdón. Aquí. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Bien, voy a buscarlo aquí también en la... Mateo 6, 16. Ok, ahí lo tenemos. Bien, mira lo que dice Jesús. Pareciera que Jesús como que sabía lo que decían los profetas. Mira lo que dice. Jesús hablando dice, cuando ayunéis, porque ellos tenían, los discípulos y la gente, sabes que ellos sabían que en el ayuno había cierto poder, había algo que movía de alguna manera, entre comillas, a Dios. Lo que no sabían era cómo. No sabían cómo. Jesús les dice ahora,
Acuérdate que Jesús está hablando en un lenguaje de códigos, ¿ok? Pero se puede entender para los que tenemos el Espíritu de Dios y al menos los que estamos aquí ahorita en la sala, pues tenemos el Espíritu de Dios. Y seguramente los que van a ver este video, si lo están buscando, es porque tienen el Espíritu de Dios. Entonces, cuando ayunéis, no seáis austeros. ¿Te acuerdas que ellos se echaban silicio y se acostaban en las camas de ceniza? Y Jesús dice, no seáis austeros. Porque eso solo revela una cosa. ¿Qué revela eso? Tu hipocresía. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ves que ellos no hacían el ayuno para Dios, lo hacían para ellos. Pero si ellos lograban que los hombres les vieran, wow, los hombres, no, esos tipos son súper espirituales, mentiras, son un sepulcro blanqueado, los llamó Jesús. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿cuál es la recompensa que está diciendo Jesús que ellos tienen? Que solamente el hecho de que el hombre lo viera, ya esa era su recompensa. Más nada. Te vio fulano. Ah, ok, ya, esa es tu recompensa. Pero mira lo que dice el verso siguiente, 17. Pero tú cuando ayunes, y aquí va a soltar Jesús un código. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ahora te voy a decir este código, te lo voy a anticipar. Esto lo vamos a ver en el siguiente video de la siguiente clase. Pero este texto lo voy a tomar para esa clase. Pero ya te voy a anticipar. Jesús está dando un código tremendo aquí, porque él está diciendo, unge tu cabeza. Pero ungir tu cabeza en la antigüedad era el simbolismo. Primero el aceite, porque lo que usaban para ungir es aceite, es representación de lo espiritual, en este caso del Espíritu Santo. Y la cabeza representa no solamente donde se asienta la autoridad del hombre como tal, sino que en la cabeza hay 4 sentidos del hombre natural. Y esto te tiene que decir a ti que no está hablando solamente de cabeza, ni de que te eches un aceite en la cabeza. Esto está hablando mira, escucha, lo espiritual y en la cabeza hay 4 sentidos. Te voy a decir cuáles hay. Vista, olfato, gusto y oído. Y tú dirás, falta un sentido, ¿verdad que sí? Natural, ¿no? Digo yo. Falta un sentido natural. ¿Cuál es? El que falta. El tacto, ¿verdad? Bueno, mira lo siguiente de ungir tu cabeza. Y lava tu rostro, es decir, toca tu rostro. Tacto, esa agua tiene que tocar y al tocar se activa el 5º sentido. Entonces Jesús ya está anticipando un código del ayuno. Hay un ayuno natural, que lo vamos a ver inmediatamente después de esto, y hay un ayuno espiritual que tiene que ver con la cabeza y con la mente, ¿okay? Que es el que vamos a ver en la siguiente clase. Así que tienes que quedarte hasta el final de esta clase para que entiendas todo y luego vas a esa otra clase. Bien, mira lo que dice el verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, porque el asunto es que lo espiritual no lo puede ver cualquiera.
Entonces, cuando tú lo haces de esta manera, como Jesús está diciendo, escucha, lo que tienes que hacer es empezar a activar tus sentidos espirituales. El ayuno es una herramienta que te va a ayudar a activar tus sentidos espirituales. Y cuando eso ocurra, ni siquiera los hombres van a poder ver eso. Los hombres naturales no lo pueden ver, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, entonces ahora sí vas a obtener una recompensa diferente a la del ayuno que hicieron estos anteriores. Él te recompensará en público lo que está en lo secreto. ¿Cómo ves eso? Ahora sí, si quieren hacer alguna pregunta, pues vamos a dar 1 o 2 minutos para que la hagan, y si es de responderla, la respondo, y si es de comentarla, pues la comentan. Y luego pasamos entonces a los tipos de ayuno. ¿Vale? Quien quiera levante su mano y abra su micro. Ninguno. Seguimos entonces. Seguimos. Entonces está bien, está bien. Van bien. Ok, perfecto, genial. Muy bien. Vamos a ver los tipos de ayunos entonces. No quiero citar tantos textos, ¿verdad? Pero sí que vamos a ver. Hay un texto que quiero que veamos, que es Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 y 25, que los voy a poner inmediatamente aquí. Primera de Corintios, vamos a buscarlo aquí. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 y 25. Bueno, vamos a ponerlo así, solo este. Mira lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Escucha, el apóstol Pablo está haciendo también una pregunta. Esta pregunta también es retórica. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Sí, todos estamos corriendo. Todos los que van a correr, van a una carrera, pues están corriendo. Entraron a esa carrera, fue a correr. Pero solo uno, dice, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. Es decir, hay un montón de gente corriendo, pero solo uno sobresalió por encima de los demás. Y ese fue el que se llevó el premio. ¿Bien? Aquí me fui para otro, ya va, perdón. Déjame buscarlo aquí en la... 1 Corintios 9, 24 y vamos al 25 ahora. Ahora mira lo que dice el 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Tenga esa palabra. El que lucha de todo se abstiene. Cuando tú quieres sobresalir en algo, tienes que abstenerte de alguna cosa. El Pablo está enseñando con lo natural, con un ejemplo de lo natural, lo espiritual. Si tú quieres sobresalir en una lucha de algo, te vas a tener que abstener. Entonces él dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Es decir, yo no voy sin ninguna dirección, yo voy a correr con una dirección, yo no voy a lo loco. De esta manera voy a pelear, no como quien golpea al aire. O sea, no lo voy a hacer a lo loco. Y él dice algo interesante, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que él está diciendo es, ya que estoy corriendo, no lo voy a hacer de una manera en la que yo sea uno más del montón. Yo tengo que sobresalir. Así que para poder
sobresalir, no puedo ir a lo loco. Tengo que saber exactamente de qué debo abstenerme. Y él dice, yo tengo que golpear mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la carrera que yo estoy corriendo es salir del plano natural e irme al plano espiritual. Salirme de esto natural para introducirme en lo espiritual, es decir, para que lo espiritual esté en mi vida. Entonces, para hacer eso, como lo que me mantiene en el plano natural es mi cuerpo, pues a ese es el que voy a golpear y a ese lo voy a poner en servidumbre. ¿Lo ves? ¿De qué me abstengo cuando entro en ayuno? Me abstengo de alimentos, de bebidas o de algún nutriente del cuerpo. El ayuno es literalmente abstención de alimentos o nutrientes del cuerpo. Eso es el ayuno. Pero el ayuno, ya el apóstol Pablo está diciendo aquí, o nos lo está haciendo ver con otro ejemplo, pero los profetas que leímos anteriormente sí que están diciendo ellos, el ayuno no puede ser hacia lo loco, no es tu ayuno, es el ayuno que Dios quiere. Por eso Pablo dice, yo no voy así como el que va a lo loco, pues lo estoy diciendo con mis palabras, pero lo acabamos de leer aquí en el verso. Bien, entonces en ese sentido hay 4 ayunos, que ya después le daré los textos y todo esto. El primer ayuno, la Biblia lo enseña, que podemos llamarle por los nombres de las personas que hicieron esos ayunos. Está el ayuno de Moisés. Ese ayuno de Moisés es el ayuno que es donde no hay ni comida, o sea, te abstienes más bien de comida, de bebida y de cualquier nutriente del cuerpo. El ayuno número 2. El ayuno con agua o el ayuno de Jesús. La Biblia enseña que el ayuno que hizo Jesús, o bueno, eso es lo que se cree. En el caso de Moisés se dice el verso que, bueno, no me dio tiempo de traérselos, pero seguramente pues para la próxima se los traigo o se los paso por el Telegram. En el verso de Moisés específicamente, donde Moisés ayuna, dice que no comió ni bebió nada. En el de Jesús dice que no comió. Es decir, que el Espíritu Santo siempre es exacto y es preciso, dando a entender que Jesús sí llegó a beber agua, mientras que Moisés fue claro y dijo, no, este no bebió ni siquiera agua. Entonces está el ayuno de Moisés y el ayuno de Jesús, ayunos muy similares. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno tuvo agua y el otro no. Bien. Ahora, está el tercer ayuno, que es el ayuno parcial, o también se conoce como el ayuno de Daniel. El ayuno parcial básicamente es donde no es que te abstienes de todo, te abstienes de algunas cosas, como por ejemplo algún tipo de alimento o de frutas. Bueno, de hecho, déjame buscarte este verso de Daniel, que creo que sí lo tengo en Daniel capítulo 10. A ver. Daniel capítulo 10, verso 2 y 3. Vamos a leer 2 y 3. Ajá, míralo ahí. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. ¿Te acuerdas de la aflicción del alma? Por espacio de 3 semanas, es decir, de 21 días. Tuvo un ayuno, se abstuvo, afligió su alma. Ya sabes, su ego lo doblegó, su voluntad la doblegó, sus emociones las doblegó.
Y dice él que no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. En otras traducciones dice, no me eché perfume, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Entonces esto es un ayuno parcial. El ayuno parcial básicamente es, algunas cosas puedo comer, otras cosas no. Él, según lo que dice Daniel, es que él no quiso contaminarse con otro tipo de alimentos. Básicamente comía cosas diferentes a manjares, vino, nada que lo pudiera embriagar, no se echaba y que perfume, pasta y que oloroso, pero puede ser cualquier cosa. Ahora, pregúntame a mí, ¿y por qué lo hizo así? Bueno, pues esto seguramente sería una dirección del Espíritu Santo. Hey, no comas tal o cual alimento, no tomes tal o cual bebida, no te eches o no te pongas tal o cual cosa. Y esto te va a dar más luz más adelante, o en la próxima clase, cuando veamos el ayuno de la mente. Bien. Y el cuarto ayuno. Bueno, en los dos ayunos primeros, en el de Moisés y en el de Jesús, eran ayunos de 24 horas. Obviamente, dentro de esas 24 horas, el cuerpo, en algunos casos, ellos dormían. Es decir, tú puedes desde que te duermes a las 12 de la noche. Esto es un solo ejemplo, ¿ok? Pero lo ideal es que tú lo hagas con la dirección de Dios. Es decir, el Espíritu Santo te diga, mira, te vas a parar o te vas a acostar. Eso ya es algo tuyo personal. Pero generalmente, tú, desde que te acuestas a dormir, al día siguiente te levantas. Ya eso cuenta como lo que dormiste, bueno, pues el tiempo que dormiste. Pero todo ese día que vas a estar despierto hasta la hora en que te acuestes en la noche, eso va a contar como ayuno. ¿Ves? Pero en el ayuno parcial, no solamente puede ser parcial en cuanto a alimentos o o en cuanto a bebidas o alguna que otra cosa, como ya lo puse el ejemplo, sino que en el ayuno parcial también puede ser parcial el tiempo. Es decir, me levanté a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana me arrodillé y puse mi ayuno delante de Dios. Y luego, bueno, dije, Señor, hasta las 3 de la tarde voy a hacer este ayuno, o hasta la 1 de la tarde, o hasta las 6 de la tarde, o hasta las 8. Es decir, no pasaron las 24 horas, no estuvo las 24 horas en servicio, por decirlo de alguna manera. Eso es un ayuno parcial. ¿Me explico bien? ¿Sí? Ok. Ese es el ayuno parcial, que es en cuanto a cosas, alimentos, bebidas, pero también en cuanto al tiempo. ¿Ok? Y luego tenemos un ayuno de otras cosas. Bueno, ya vimos ahorita que, por ejemplo, en el caso en este mismo versículo, él hace alusión a que no... Luis, creo que tu micro, que está... Él hace alusión al hecho de que se echaba perfume, decidió no echarse perfume. Bueno, esas otras cosas pudiera ser algo así como eso. Es decir, hoy no voy a ver la tablet o no voy a ver el teléfono, no voy a ver TikTok. Son solo ejemplos, ¿vale? Solo ejemplos. O no voy a ir al gimnasio, por ejemplo. No sé, cualquier cosa que se te ocurra, siempre que sea, bien sea que tú lo tengas en tu mente, en tu corazón, porque Dios lo haya puesto allí, o porque el Espíritu Santo mismo te lo haya dicho, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo importante del ayuno? El importante del ayuno, como ya lo vimos, es que debe hacerse con el deseo de acercarnos a Dios, escuchar su voz y crecer espiritualmente. Esa es la motivación correcta. No voy a acercarme a Dios, no voy a hacer un ayuno, o no debería yo hacer un ayuno, aunque se han visto casos también en la Biblia donde pues hombres en determinado momento usaron un ayuno porque, bueno, se requería algo extranatural, por así decirlo, y bueno, ellos decidieron tomar esa vía. Pues si es dirección del Espíritu Santo, pues también sería bien. Pero el hecho aquí es en realidad que debe ser hecho con la motivación correcta.
No es para ti, no es para tu ego, no es para que los hombres te vean, no es para tú inflarte con el orgullo de que hiciste tantos o cuales días de ayuno. El motivo correcto es el deseo de acercarte a Dios, a escuchar su voz y de crecer espiritualmente. Ese es el corazón correcto para hacer el ayuno. El ayuno debe ser voluntario. Y eso de que debe ser voluntario es primero que no debe haber una coacción de nadie y segundo que debe ser tu voluntad doblegada. Es decir, Señor, yo voy a hacer el ayuno para ti. Yo depongo mi voluntad y esta voluntad lo que va a hacer es que va a buscarte a ti. ¿Bien? Y el ayuno es elegir abstenerse de algo en tu cuerpo, en este caso nutrientes, bien sea comida o bebida, para enfocarte en alimentar no tu carne, sino tu espíritu. En pocas palabras, el ayuno, dejas de alimentar o te abstienes de alimentar la carne, de nutrir la carne o el cuerpo, para ponerlo suave. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a alimentar tu espíritu. Ahora, ¿cómo alimento mi espíritu? De una sola manera, con la palabra. Es leer Biblia, comer Biblia. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que va a meterse aquí y va a ser almacenada aquí. Esa es en el ayuno natural, esa es la motivación correcta. ¿Se entiende? Bueno, el alimento es la palabra de Dios. Como Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. De hecho, hay otro versículo donde dice, los discípulos le preguntan al Señor, y Él les dice, es que yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. O sea, refiriéndose justamente a que Él quizás estaba en ayuno en ese momento, no quiso decirles, no, yo estoy en ayuno para no hacer lo que Él mismo había dicho, de que los hombres me están viendo, no. Sino que Él dijo, no, lo que pasa es que yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. ¿Cuál era ese alimento? Pues la palabra de mi Padre. El enfoque del ayuno es buscar la presencia de Dios de forma especial. De forma especial. Por eso golpeas tu cuerpo. Dios es espíritu. Esa forma especial no puede ser en tu cuerpo. Golpeas a tu cuerpo, el cuerpo se abstiene, pero ¿es para qué? Para alimentar el espíritu. Para que ese espíritu se afine o afine, para decirlo de alguna manera, la frecuencia en la que Dios está. Pueda oírlo, pueda alinearse a Él. ¿Bien? Entonces hasta aquí tenemos los tipos de ayuno. Tenemos cuál es el ayuno que agrada a Dios, al Señor. Y el enfoque correcto de un ayuno. Este es el ayuno natural o el ayuno que agrada al Señor, también se le llama en la Biblia. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí pueden, si quieren pueden abrir. Si tienen una pregunta adicional, pues pueden abrir el micro y... ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo básicamente no tengo una pregunta, pero sí, que recuerdo ahorita, por ejemplo, el ayuno de Esther. Ya. De la reina Esther. Sí. Que mandaron pues a reunir a los judíos para que ayunaran por ellos. Sí. O sea, no comí ni bebáis por 3 días, tanto de noche ni de día, o sea, porque inclusive ella, incluyendo el ayuno, ¿no? Entonces, un poco aclarando eso, que, o sea, no solo el ayuno para, pues, alimentarnos, ¿no? A nivel espiritual. O sea, también
como lo habla aquí en el libro de la Reina. ¿Qué sería cómo? ¿Te refieres? Ajá, o sea, ese ayuno, pues, o sea, que el ayuno que convoca a ella para que hagan, porque por lo de, el tema que tenía el pueblo, pues, Sí, es que, ¿entiendes? fíjate una cosa. Sí, primero, O sea, ese ayuno, no, ella encuentra el valor, pues, porque tenía que acercarse al rey. sí, Entonces ella hace un ayuno. sí, sí, sí. Mira, por eso que te dije, los tipos de ayunos son estos, los básicos. Luego vas a encontrar variantes, vas a encontrar, como te decía anteriormente, David, por ejemplo, ayunó cuando pecó con Betsabé y quedó embarazada ella. Él ayunó porque la sentencia del niño era que tenía que morir. Y él ayunó pensando que podía, con el ayuno, convencer a Dios o doblegar a Dios para que su pecado, o en este caso, pues el niño pudiera vivir. La sentencia fue, el niño no vivió. ¿Ve? Entonces, el de Esther, el ayuno de Esther estuvo, Ujú. digamos que activando, además del mismo ayuno en sí, un principio que es bíblico, que es el principio de donde dos o más están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el poder del acuerdo no dice la palabra que si están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy. Y hay otro verso que dice que cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Entiendes? Entonces, eh, son ya como combinaciones, mezclando, no mezclando, porque no es mezclar, es como que, bueno, activando, además de la herramienta del ayuno, la herramienta espiritual, activando también principios espirituales. ¿Ves? Principios espirituales. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo y ayunar. Si ya de por sí que una persona ayune es O sea, ella poderosa. está buscando como el favor, pues, Claro, para poder salvar el pueblo del plan, claro. ¿no? Que Sí, claro, por eso te digo que no es solamente el hecho de que una persona ayune, sino que todos en el poder de un acuerdo, con un solo objetivo, un solo foco, clamando a Dios en un acuerdo, puestos de acuerdo. sí, ¿Eh? porque se habla también, pues, de lo que es el ayuno individual, eso, pues, grupal, que lo podemos Ajá. ver aquí en este caso con la reina Esther. Fue un ayuno grupal, o sea, no Sí. fue ella nada más, que fue Ajá. un grupo de personas. Y también yo lo digo, o sea, porque lo he escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Normal o nacional o ayuno individual, ¿no? Se Ujú. supone, bueno, que el individual es para buscar ese alimento espiritual, ¿no? Sí. Pero ya el grupal ya Sí, sería con un propósito totalmente diferente al individual. claramente. Bueno, básicamente es eso, pues. Y efectivamente, sí, y es más, también te lo aseguro de que ese ayuno probablemente estaba dirigido también por Dios, bien sea al corazón de ella o a Mardoqueo, bajo instrucciones de Dios también, como para activar más cosas o más principios. Ahora bien, la base del ayuno, o sea, cómo hago un ayuno, en este caso estamos hablando de un ayuno individual, pero ya luego pues Dios te va a ir mostrando cómo más combinar esa herramienta con principios. ¿Eh? Entonces, así te vas a encontrar diferentes ayunos a lo largo de la Biblia. Hay un hombre, por ejemplo, que, eh, bueno, no me quiero extender porque por el tiempo voy ahí chucuto, pero voy a entrar en el tema entonces en la siguiente clase, ¿ok? Así que hasta aquí dejamos este video. Bueno, este video lo edito yo ahora en ese momento ahí, pero ahora vamos a dar la otra clase, es un poco más corta y va a ser mucho más poderosa, pero aquí te voy a decir el ejercicio como tal, ¿ok? El ejercicio como tal. Yo no sé si se entendió el tema del ayuno, no sé, Luis, allí, antes de iniciar con esa otra clase, porque vamos a ver ahora el ayuno de la mente.
Lo que pasa es que le puse aquí, bueno, pero si no les explicaba lo primero, es muy difícil entender lo segundo. ¿Ves? Ahora que ya tienes esta base, vas a poder entender lo segundo. Pero en principio, vamos a ver ciertas cosas. Si yo quiero hacer un ayuno de la mente, debo iniciar antes con un ayuno natural. Este ayuno que agrada al Señor, por ejemplo, ya en lo natural. ¿Ok? Y eso te va a ir llevando para que tú puedas ir no solamente discerniendo, sino que te vayas entrenando y puedas ir subiendo de nivel, entre comillas, ¿no? Esta es mi forma para que se entienda. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que si tú decides hacer un ayuno, pues el ayuno ya de por sí es abstención de alimentos o de nutrientes o de alimentos, nutrientes y bebidas. Puede ser las 24 horas, desde que te duermes hasta que te levantes, hasta que te duermas, hasta que te acuestes a dormir al día siguiente, o sea, un día completo. O sencillamente, bueno, te levantaste y dijiste, bueno, hoy te presento un ayuno. Normalmente ese ayuno parcial se hace cuando no estamos muy entrenados a lo que es el ayuno. Wow, nada más puedo aguantar hasta la 1. Bueno, ya es un sacrificio que yo sé que de alguna manera pues estoy entregando a Dios y eso va a ir. Pero lo que sí debe estar siempre en estos ayunos es el enfoque correcto. Quiero acercarme a Dios, quiero escuchar la voz de Dios y quiero... ¿cómo se llama? Mi motivación es que el Señor pues me hable, que el Señor me quiero sentir su presencia o tener su presencia en mi vida. Es decir, mi deseo es acercarme a Dios. ¿Ve? Esa es la motivación correcta y ese es el enfoque que debes tener. Entonces, ese es el ayuno natural. Es abstención de alimentos, o sea, eso está básico, pero así se entiende. ¿Ve? Y es para precisamente empezar a decirle a lo natural, a tu cuerpo, a tu carne, hey, yo quiero que crezca el hombre espiritual. Entonces, abstengo al hombre natural de alimentos y alimento al hombre espiritual. ¿Con qué? Con la palabra. Es decir, un ayuno, bien sea, no, a veces hay momentos en que estamos en el trabajo, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos solamente. A lo mejor hasta dejo esta parte en el video ya que estoy en el trabajo y ¿cómo hago para hacer un ayuno? Bueno, si antes de irte al trabajo, pues pon ese ayuno en manos de Dios, ¿verdad? Bueno, Señor, siempre un ayuno inicia poniéndolo en el altar, es decir, dándoselo a Dios, ofreciéndoselo a Dios. Y luego que se lo ofreces, a lo mejor no vas al trabajo y no tienes tiempo de estar leyendo toda la Biblia. Eso sería lo ideal. Pero si no, importante es entonces que en este caso metas una palabra, por ejemplo, un capítulo o un versículo, o sea, la mínima expresión de la palabra, un versículo, y lo metes, te lo comes, lo lees, pero lo dejas ahí, lo meditas. Entonces, mientras que estás en el trabajo, pues el Espíritu Santo va a saber que estás cumpliendo con tus deberes y es necesario que esto sea, pero tú quieres acercarte y el Señor lo va a saber. Pero ese versículo solo que pusiste ahí, meditarlo, pensarlo, estoy trabajando, pero estoy pensando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ¿qué quieres decir tú con todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Señor, háblame, ¿por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Señor, ¿qué significa que me fortalece? Señor, ¿qué significa que todo lo puedo? O sea, digerir ese versículo, masticarlo y masticarlo en meditación. Y esto lo vas a tener ahí presente y sobre todo estar velando de no hacer nada donde se manifieste tu ego, donde se manifiesten las cosas naturales que ya hablamos, que no las vamos a volver a repetir. Básicamente, entonces esa es la forma sencilla de iniciar un ayuno básico para que te empieces a entrenar, porque la idea es, si tú quieres ir creciendo en lo espiritual, bueno, pues la idea entonces es ir aumentando. Si yo empiezo con un ayuno parcial, donde quizás me abstengo de alimentos, pero bebo agua, y en vez de ser las 24 horas, es hasta las 3 de la tarde, bueno, es un ayuno parcial, entonces yo puedo perfectamente empezar con eso, pero ya pues lo haré 2 o 3 días. Al tercer día digo, bueno, para el cuarto día ya voy a hacerlo así. Si lo hacía hasta las 3,
pues lo voy a hacer hasta las 6. A lo mejor sigue siendo parcial en cuanto a bebida, a alimentos y bebida estoy tomando, pero de repente para el quinto día que me toque hacer el ayuno, bueno, pues digo, este día no voy ni a comer ni a beber nada, y no solamente va a ser hasta las 6, sino hasta las 9. O sea, tú vas a ir aumentando de acuerdo a lo que Dios vaya también y a la fuerza que tú vayas recibiendo, porque vas a ir recibiendo fuerza y también tienes que poner tu voluntad allí. Voy a resistir hasta la hora que le dije a Dios en la mañana cuando le puse el ayuno. Cuando le dije, Señor, voy a hacer este ayuno y quiero entregarte, quiero buscarte, Señor. Mi enfoque es crecer espiritualmente, pero lo voy a hacer hasta las 3, Señor. Bueno, tú a las 3:01 puedes ya decirle, Señor, aquí me arrodillo. Si no tienes dónde arrodillarte, te arrodillas en tu corazón. Señor, entrego este ayuno, Señor, a partir de este momento. Señor, gracias por haberme dado fuerza hasta este momento. Sígueme dando más, Señor. O sea, estas cosas tienen que estar en tu corazón y así dárselas a Dios. Porque si es lo que tú quieres, pues eso es lo que Dios justamente va a tomar para llevarte a un crecimiento espiritual, para Él enseñarte. Amén.